En este video te mostramos 18 hechos psicológicos bien interesantes sobre el comportamiento de las personas. Estos hechos te ayudarán a mejorar tus relaciones laborales y personales, debido a que podrás mejorar tu forma de comportarte. También te revelamos por qué algunos hombres tienen problemas para satisfacer a sus compañeras. ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final del video para enterarte de los datos psicológicos del comportamiento humano más curiosos. Recuerda suscribirte, activar la campana y comentar. La mente humana solo repite 3 o 4 cosas a la vez. Había una leyenda urbana que decía que el número que más se graba es el 7 y que se podía hacer una variación segura si se le agregaba o restaban 2 cifras. Entonces la tríada mágica es 5, 7 y 9. La leyenda se destruyó cuando varios estudios psicológicos comprobaron que la mente solo puede retener 3 o 4 cosas a la vez durante 20 segundos, a no ser que se repitan de manera constante hasta que se grabe. Las mayorías de decisiones surgen del inconsciente. Cuando estás pensando comprar una televisión, por ejemplo, haces una investigación sobre cuál es la mejor opción, comparas la cualidad, precios, lo que ofrece o qué es mejor para ti. Recientes investigaciones muestran que a pesar de que parece ser una decisión consciente y deliberada, en realidad es inconsciente. Los psicólogos afirman que se debe a 3 factores: validación social, compromiso y reciprocidad. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta. Comenta qué dato psicológico te parece más curioso hasta ahora. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido. No existen las personas multitareas. Se piensa que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero se comprobó que la mente solo puede hacer un proceso cognitivo. No se puede leer mientras se platica o leer mientras se escucha. A veces las personas afirman tener la habilidad de realizar distintas acciones al mismo tiempo. Aquello solo es posible cuando se tratan de tareas físicas, ejemplo, caminar, trabajo físico, y hablar, trabajo cognitivo. El inconsciente siempre tiene la razón. La mente inconsciente es mucho más rápida que la consciente. A veces pasa que un vendedor está ofreciendo un equipo y dice que es el mejor. Él asegura que es una compra increíble, pero por dentro nosotros sentimos que algo no anda bien. El llamado presentimiento son las señales que manda el inconsciente para decir que algo no está bien, porque ya lo evaluó de otra manera. Dudamos porque aún no llega a nosotros la respuesta racional, cuando en realidad solo somos muy lentos en procesarla. Somos más propensos a ser persuadidos cuando estamos tristes, cuando nos sentimos decaídos o tristes por haber perdido algo o a alguien valioso. La mente humana busca cosas familiares para no sentir la pérdida. El comportamiento humano se ha medido a través de muchos estudios que han probado que cuando estamos con ánimos bajos, una compra nos reconforta. Asimismo, cuando estamos tristes, también somos más persuasivos. De hecho, un estudio hecho en 2007 demostró que cuando las personas sienten un bajón de ánimo, producen argumentos mucho más concretos y específicos. Con ello, se concluyó que cuando una persona se siente vulnerable, será más propensa a ser persuadida y al mismo tiempo puede producir mensajes afectivos con argumentos realmente persuasivos. La conducta está diseñada para hacernos sobrevivir. ¿Te has preguntado cómo es que una especie sin defensas naturales como garras, dientes afilados o un sexto sentido ha podido ser la raza dominante del planeta? Bueno, eso tiene una explicación científica. Nuestras acciones, pensamientos y emociones están conducidas desde la parte más primitiva de nuestro cerebro, que busca comida, reproducción y alejarse del peligro. Por algo, las industrias más productivas de nuestra sociedad son esas: la industria sexual, la alimenticia y las que nos brinda seguridad y tranquilidad. Por más racionales que queramos ser, siempre nuestros instintos primitivos nos seducirán para preservar nuestra vida, nuestra salud y nuestra especie. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarla con solo sacudir tu cabeza. Si quieres que alguien esté de acuerdo con lo que dices, asiente y mantén el contacto visual mientras le hablas. En ocasiones, hacerte el ingenuo te permite recabar más información. Nunca le demuestres a nadie tus debilidades. Tarde o temprano las usará en tu contra. Actúa siempre de forma estratégica. Según los psicólogos,
No puedes encontrar la felicidad hasta que dejes de buscarla. Los helados ayudan a combatir el estrés, a relajarnos y a dormir mejor. El helado contiene sustancias como azúcares o la cafeína que actúan como absórbidas con efectos positivos sobre el sistema nervioso. Tu canción favorita es tu favorita porque la asocias a un evento emocional con ella. Las personas poco sociables tienen la habilidad de hablar de sí mismas de manera clara y concisa. Cuando una persona escucha música a altas frecuencias, se vuelve más tranquilo, feliz y relajado. Las buenas calificaciones en la escuela no prueban tu inteligencia, sino tu buena memoria. La belleza física solo representa un pequeño porcentaje de tu autoestima. Se ha comprobado que el sarcasmo puede hacerte más inteligente y creativo. Las personas que duermen boca abajo y con los brazos por encima de la cabeza tienen más sueños sexuales. Está comprobado que tener sexo al menos 3 veces a la semana te hace parecer entre 5 y 7 años más joven. Las parejas que mantienen relaciones sexuales durante la mañana tienden a vivir más años. Besar es un analgésico mental, emocional y físico. Al besarse, el cerebro activa varias sustancias químicas, como la dopamina. Reduce el cortisol, que ayuda a reducir el dolor. Los hombres que se masturban demasiado pueden volverse adictos, lo que dificulta que esa persona alcance el orgasmo de otras formas, especialmente durante el sexo. Por otro lado, algunos hombres pueden sufrir de eyaculación precoz según varios estudios. Las mujeres suelen estar más enamoradas del comportamiento de los hombres que de su belleza exterior. Esto es todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres llegar al siguiente nivel de la psicología y el comportamiento, puedes suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para no perderte nuestro contenido. Dale me gusta y comenta algún dato que te sepas y no hayamos mencionado. Hasta la próxima.